Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Hoy cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor. En el capítulo 10 de San Juan, que leeremos en el Evangelio, escucharemos ese discurso largo en el que, entre otras cosas, Jesús se proclama como el Buen Pastor. Esperamos participar de la victoria del pastor, nos dirá la oración colecta de la Eucaristía de este domingo, que rezaremos en todas nuestras Eucaristías. Seguimos con el mismo tono, de la misma alegría, estamos en la cincuentena pascual. Verdaderamente el Señor ha resucitado, pero desde luego entramos cada domingo en un enfoque distinto, profundizando más este misterio desbordante, que es el misterio de la resurrección del Señor. Hoy como con la imagen de buen pastor, verdaderamente nos guía el que ha triunfado, el que ha vencido. El Salmo del Buen Pastor en este sentido es muy sugerente. Pasaremos los valles oscuros, pero el Buen Pastor nos guía hacia las verdes praderas, nos cuida de los lobos que puedan atacar al rebaño. Él verdaderamente ha vencido. Y en el marco de este domingo, como veíamos el domingo pasado en nuestro programa, hoy la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, todos los años. ¿Para quién soy yo? Es el lema. Pasado viernes en la parroquia de Santa María de Ermitagaña teníamos esa vigilia de oración por las vocaciones, y en todas las Eucaristías hoy no tenemos más que este cometido: pedir que el Señor suscite vocaciones de especial consagración, vocaciones al sacerdocio, al diaconado, vocaciones a la vida misionera, a la vida consagrada religiosa, a la vida contemplativa. Lo pedimos de verdad porque la Iglesia nos dice, y la humanidad. A fin de cuentas, las vocaciones, el destino de las vocaciones es la humanidad entera, anunciando a Jesucristo y a Jesucristo resucitado. Hoy en nuestro programa volvemos nuestra mirada a Manos Unidas, y con Manos Unidas vamos a asomarnos a la realidad del agua, y bueno, pues para cuando colaboramos con Manos Unidas saber dónde encauzamos y dónde Manos Unidas tiene dirigido todos sus proyectos y las ayudas que hace. Para eso está con nosotros José Javier Castella, delegado de Manos Unidas en Navarra, y Álvaro Miranda, ex consejero del Gobierno de Navarra, ingeniero, director del cambio climático de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Buenos días. Muy buenos días. José Javier, nos vienes aquí a traer un tema importante. Bueno, ya nos vas a presentar también al invitado que hemos traído. Y bueno, y luego pues Manos Unidas y el agua es una realidad que la tocas mucho, ¿no?, en todo lo que trabaja Manos Unidas. Evidentemente, la denominación completa de la ONG es Manos Unidas Campaña contra el Hambre. Y si tenemos en cuenta que en el ámbito de la alimentación el principio básico es el agua, concluiremos que en la campaña contra el hambre la escasez de agua es una de las amenazas, de los problemas a los que pretende dar frente y solución Manos Unidas. La explicación de por qué esto es así requiere conocimientos técnicos de los que yo carezco, y para los que hemos contado con la colaboración de un experto que, por su formación de ingeniero y por su larga experiencia en cargos públicos conectados con el tema del agua, ahora especialmente su responsabilidad en la Mancomunidad como consejero, como responsable del cambio climático, nos puede facilitar la didáctica de cómo usar el agua y de tomar conciencia de cuál es el problema gravísimo que la humanidad tiene con esta distribución desigual del agua tan necesaria para nuestras vidas. Pero yo lo que quisiera es darle la palabra al que verdaderamente sabe del asunto, Sí. don Álvaro Miranda. Don Álvaro, buenos días. Nos hemos traído aquí una serie de paneles. Ábrenos un poco el plato, el apetito para entrar en este tema, a referencia de estos paneles. Pues muy bien. Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias. Encantado de estar esta mañana con vosotros y con todas las personas que nos están viendo por televisión, ¿no? Yo creo que la labor de Manos Unidas es extraordinaria, lo sabemos todos. Es un gran reto a nivel mundial, de todo el intento de ayudar a gente desfavorecida en muchísimos sitios del planeta, ¿no? Y uno de los campos más dramáticos, sin duda, para la vida humana en los países menos desarrollados es la falta de agua, pero no solo de agua potable para vivir y para beber, ¿no?
sino también es un problema que, aunque sea un poco desagradable comentarlo, también la propia eliminación del agua, y bueno, pues el uso que hacemos también todos los días nosotros de nuestro propio cuerpo, ¿no? Que es el retrete o, en fin, o la evacuación. Eso querría hablar un poco también de ese aspecto, porque aunque es un tema que, como digo, puede ser un poco desagradable, resulta que es un problema gravísimo en los países en desarrollo el no tener no solo agua, sino tampoco sistemas de evacuación del agua, ¿no? Para la población. Y entonces, bueno, pues como ha dicho José Javier, bueno, todo lo que se puede hacer para ayudar en estos países, bueno, pues está bienvenido, porque es digamos, el requisito básico para poder vivir, el poder disponer de agua potable. El problema del agua en el mundo no es tanto de cantidad, que tampoco es que haya mucha agua potable, bueno, potable la que se potabiliza, pero vamos, agua dulce tampoco hay. Tenemos muchísima agua en el planeta, pero dulce pues es menos del 1%, ¿no? Pero bueno, sería suficiente para todo lo que necesitamos si fuéramos capaces de aprovecharla bien y que llegase a cada uno de los habitantes del planeta, ¿no? Y entonces, pues como tantas cosas en nuestro mundo, ¿no? Pues unos tenemos muchísima, y otros no tienen nada, ¿no? Y bueno, pues había que intentar, o sea, no tenemos que renunciar nosotros a nuestro agua para que otros tengan, porque además es que además no sería ni posible, ¿no? Pero sí que podemos ayudar que esas personas que se cuentan por cientos de millones que no tienen acceso al agua potable, pues podamos ayudarles en alcanzar eso, que para nosotros es un tema cotidiano y que lo tenemos ahora, pero que antes no lo teníamos y sabíamos lo que suponía, ¿no? De enfermedades, de falta de desarrollo, de falta de economía, en fin, es el motor de la vida humana, ¿no? Por ser concretos, con respecto al uso del agua, bueno, está muy bien explicado, ya lo he ido leyendo aquí en estos paneles, pero ¿qué debe de aprender el ciudadano? Así, a grandes rasgos, estamos en una sociedad, ya sé que un poco de desborde de todo, ¿no? Tenemos a veces el grifo, en otros productos igual, pero bueno, en concreto con el agua. Bueno, pues efectivamente creo que tenemos una responsabilidad donde vivimos, que es aquí, en Navarra en este caso, ¿no? o en un país desarrollado. Realmente el agua es un bien natural, y por ser un bien natural tenemos que consumirlo lo mínimo posible. Es decir, el que tengamos agua toda la que queramos sin ninguna limitación en nuestros grifos, eso no implica que realmente para que llegue a nuestras cocinas o nuestros baños, pues hay que retirarla del medio ambiente, purificarla, transportarla. Bueno, pues la primera obligación es consumir lo mínimo posible, es así. Y eso es algo que hemos cambiado también en nuestra sociedad, ¿no? Pensar que el agua no es que sea un bien escaso, es que es un bien natural, y por tanto hay que intentar mantener la naturaleza todo lo que se pueda, ¿no? Y a partir de ahí, desde luego, bueno, pues ya en casa, por supuesto, por lo que he dicho, el consumo razonable, y luego, pues otro tema también, cuando todo el agua que consumimos es un agua que se contamina, bueno, pues que en esa contaminación, que es la que luego acaba saliendo pues por el retrete o por la ducha o por los fregaderos, pues intentar que esa contaminación sea lo mínimo posible, pues no tirando desperdicios innecesarios, no utilizando el retrete como un cubo de basura, no utilizar la fregadera pues para tirar aceites, en fin, porque todo eso hay que retirarlo luego para que ese agua vuelva a los ríos, y vuelva a ser un bien natural. Y por tanto, bueno, pues claro que tenemos responsabilidad de cuidarla, pues como cuidaríamos un árbol o cuidaríamos pues una pradera o cuidaríamos un animal, ¿no? Es un bien natural que hay que tenerle el máximo respeto. Hemos hablado muchas veces con Manos Unidas de proyectos y con misioneros que uno de los primeros cosas que hacían es pozos, porque el agua era un elemento. Aquí contamos, esto ya es un tema, bueno, para expertos, ¿no? Pero el tema de las depuradoras de agua se consigue. Estamos en una sociedad mucho más avanzada que lo que Manos Unidas trabaja, pero se consigue una depuración del agua porque vuelve a los ríos, ¿no? Claro. Después. O, bueno, ¿cómo se sitúa? Sí. Bueno, primero la que bebemos es un agua totalmente potable, ¿no? Desde hace muchísimos años. O sea, en eso la calidad del agua, no solo en Navarra, sino en el conjunto de España, pues es 100% potable, vamos, con garantía absoluta, ¿no? Cosa que también se ha ido mejorando en estos últimos años, pero vamos, al día de hoy la garantía es absoluta, ¿no? Y con un control exhaustivo. Y luego realmente hay tecnologías, que es la que tenemos en Pamplona, pues en la depuradora de Arazuri, por donde pasa toda nuestra agua residual, la que ha ido por el retrete, por las duchas y por las fregaderas, pues acaba todo a base de muchos tubos y muchas canalizaciones en la depuradora de Arazuri, y ahí con procesos mecánicos y biológicos pues se consigue limpiar el agua y devolverla en muy buenas condiciones al río Arga, en muy buenas condiciones. Pero a base de hacer un esfuerzo, de retirar todo lo que hemos aportado de contaminación, y por tanto, pues digo lo mismo, cuanto menos contaminásemos el agua en nuestro uso, pues menos esfuerzo habría que hacer para
para limpiarla. Pero estamos en una sociedad que afortunadamente a día de hoy bebemos agua pura en nuestras casas y la devolvemos muy, muy limpia a los ríos. Estoy recordando textos porque el Papa, bueno, la verdad es que ha afrontado este tema también, ¿no?, del uso del agua de una manera muy clara, ¿no? Y uno de ellos es las consecuencias de la escasez. ¿Qué consecuencias tenemos? Bueno, en primer lugar, me parece muy bien que hablemos del Papa y su vinculación con el medio ambiente. La primera encíclica del Papa fue una encíclica, la Laudato Si, que es una encíclica preciosa, que por primera vez en muchísimos años, bueno, por la Iglesia Católica, habló valientemente en defensa del medio ambiente, ¿no? Digamos, cogiendo las palabras de San Francisco de Asís, que, sí. Ahí queda San Francisco de Asís, ¿verdad? Y bueno, no deja de ser emocionante el pensar que nuestro Papa pues haya recogido un mensaje tan antiguo, pero tan válido hoy en día, ¿no? Que es defender la naturaleza, que es lo que nos han dado para vivir, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues en particular en el tema del agua, bueno, pues lo que hemos dicho, la escasez para muchísimos pueblos es una auténtica tragedia, tragedia económica, tragedia vital, tragedia de modo de vida. Comentaba con José Javier preparando esta conversación, el lastre que es para cantidad de chicas en todo, sobre todo en África, ¿no?, por ejemplo, que es donde peor está el tema, o en la India, ¿no?, dedicar horas y horas de su vida, todos los días de su vida, simplemente para llevar agua a casa. O sea, pues prácticamente emplean su vida ahí, con gravísimos riesgos de violencia de género, por supuesto de pérdida de la infancia, de pérdida del desarrollo, o sea, solo para tener agua. Tienen que dedicar pues buena parte de su juventud y de su niñez a eso, que en nuestra casa, con simplemente abrir un grifo, lo tenemos resuelto, ¿no? Por tanto, todo lo que se haga para que eso se mejore no es solo que tengan agua, que es un bien material, sino que realmente su vida podría cambiar radicalmente. Bien, vamos a ver ahora un vídeo que nos ha preparado Manos Unidas con esta relación de Manos Unidas con todo el tema del agua.
Estamos en este domingo del Buen Pastor, cuarto de Pascua, con Manos Unidas y todo, y lo hemos visto en este vídeo, impresionante trabajo que Manos Unidas está haciendo con respecto al tema del agua, que es fundamental, ¿no? Me llamaba la atención, Álvaro, la última imagen, las letrinas, claro, es un tema fundamental, ¿no? Todo ese punto. Pues sí, realmente, como os decía al principio, aunque es un tema un poco llamativo, ha llegado a ser y es uno de los programas de las Naciones Unidas que haya retretes en el mundo. O sea, parece mentira, pero está en un plano de verdadera prioridad. ¿Por qué? Pues porque se ha demostrado, aparte de la pura higiene, que es una fuente de violencia de género permanente en países como África. Pues al final que las personas, sobre todo las mujeres, pues tengan que hacer hablando con naturalidad, sus necesidades, pues en mitad del campo de la naturaleza, es una fuente permanente de agresiones, pero permanente, severa y múltiple, ¿no? Entonces, bueno, pues insisto, o sea, que es un tema que se quiere vigilar, impulsar, implantar la política del retrete a nivel de países desarrollados como una de las infraestructuras mínimas para poder tener una vida digna, ¿no? Y es lo que os decía antes, ¿no? Que el agua no es solo que necesitamos para vivir, sino luego también pues el cómo deshacernos de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, todos los campos donde en las ONGs como Manos Unidas pues tienen mucho para hacer y nosotros mucho donde colaborar, sin lugar a dudas, ¿no? Tanto en la captación como en la evacuación. Y hay otro tema que también me gustaría comentar con vosotros, y es que también está detectado que hay muchos países que ya han aprendido que para no morir por el agua hay que hervirla, porque no tienen agua potable, y para hervirla, que utilizan pues la masa forestal que tienen en su alrededor. Entonces, solo para tener agua potable se están cargando otra parte del medio ambiente, que es la riqueza forestal, y se están contaminando dentro de sus casas a base de tener que hervir todos los días el agua para poderla beber. Con lo cual, una cosa que es buena para ellos desde el punto de vista del agua, que antes era una fuente de contaminación permanente, ahora se está convirtiendo en un problema de salud, pues de vías respiratorias y de conclusión, que hay mucho por hacer, mucho por implantar, y cosas que para nosotros son ya absolutamente cotidianas, pues en esos países están pues a 200 años vista de donde estamos nosotros ahora, ¿no? La verdad es que yo lo que me ha asomado de trabajos concretamente de Manos Unidas, uno se asoma a problemas que no se imaginaba que sucederían, ¿no? Otro problema, y bueno, por apuntar un poco, para tomar conciencia, a la que también Manos Unidas aborda el tema de la agricultura, el agua, pueblos agrícolas, ¿no? Imagino que también sistemas de riego, habrá ahí un campo ancho también, ¿no? Sí, claro, pues es que en África viven del campo, Bueno, muchísimas personas están hacinadas en ciudades, pero la gran mayoría sigue viviendo del campo, ¿no? Entonces, claro, pues en países como vemos en alguno de estos mapas, ¿no? Que hay un problema permanente de uso del agua, porque llover les llueve, pero se pierde, pues claro, todos sus ganados, todos sus cultivos, todos sus medios de vida, pues en permanente crisis, Pues como pasaba, vamos, esto es bíblico, ¿no? Sí. Pues cuando no había lluvias, no había qué comer, y había verdaderas crisis humanitarias, que es lo que está pasando por no tener, digamos, un flujo regulado y permanente de agua pues, disponible en países donde tienen muchísimo agua, pero pues la tienen absolutamente fuera de control. Hay un mapa muy curioso que uno de los países, no solo en África, hay un país ahí que es Nueva Guinea, Papúa, que posiblemente sea de los países donde más llueve del mundo. Bueno, pues aparece ahí como con problemas de... Efectivamente, sí. O sea, que no es un tema de cantidad, sino de infraestructuras y de desarrollo. Sí. Un minuto nos queda, José Javier. Esta exposición la quieres Manos Unidas un poco dar a conocer, ¿no? Bueno, tenemos la ambición de hacer llegar el mensaje que acaba de explicar nuestro experto Álvaro a través también de estas imágenes de los paneles a toda la población estudiantil a la que podamos llegar. Queremos comunicar con los colegios. Vamos a empezar con una exposición en Civivox. Espero que me den el visto bueno en las próximas semanas para en el mes de junio tenerla allí, pero para asistencia presencial, lo cual con el COVID es complicado. Entonces, nuestra idea es la de ir haciendo una rotación por los distintos colegios, de modo que a partir de septiembre en cada colegio público, privado, concertado o no concertado, puedan tener acceso a esta exposición durante un tiempo razonable, 3, 4 o 5 días, y a irla llevando de un sitio a otro para llegar al máximo número de estudiantes, digamos, que tengan conciencia de cuál es el problema.
Pues no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias, Álvaro, muchísimas gracias por tu exposición, que la verdad es que nos ha ayudado mucho. Y José Javier, pues la verdad es que el papel de Manos Unidas, papel de la Iglesia en tantos lugares, pues es encomiable. Habrá que seguir adelante y que dé mucho fruto todo vuestro trabajo. Muchísimas gracias. Pues nada más, Domingo del Buen Pastor, y seguimos rezando por las vocaciones, también vocaciones a la vida misionera y a la vida de tantos voluntarios que se dedican también a ayudar a que la vida de otros pobres sea mejor. Seguimos con la Pascua, con la alegría del Señor resucitado. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.